Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. Dixon Hunt estaba sentado en un sillón de cuero del penthouse en el centro de Nueva York, mirando las luces parpadeantes de la ciudad nocturna a través de las ventanas panorámicas. En sus manos, el teléfono temblaba, por primera vez en 8 años de carrera profesional. La llamada que acababa de finalizar había dado un giro a toda su vida en cuestión de minutos. Señor Hunt, pronunció una voz desde el altavoz de su laptop. En la pantalla apareció el rostro del presidente de la Liga Americana de Artes Marciales Mixtas, Marcus Stone, un hombre que podía destruir cualquier carrera en el mundo de las peleas con un solo movimiento de dedo. Creo que entiendes por qué te llamo. Dixon se pasó la mano por la cara, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. Hace apenas una hora, él era el campeón invicto, el ídolo de millones, un hombre con contratos por un total de $80 millones. Ahora, entendía que su imperio podía derrumbarse más rápido de lo que podía parpadear. Marcus, déjame explicarte. ¿Explicarte qué? Stone se inclinó más cerca de la cámara. Sus ojos ardían con una furia fría. ¿Que humillaste públicamente a un hombre que alguna vez fue mi mentor? ¿Que convertiste nuestro deporte en un circo? ¿O que nos hiciste parecer idiotas a todos? Dixon cerró los ojos, recordando los eventos de la noche anterior. Todo había comenzado de manera tan inocente. La conferencia de prensa después de su victoria sobre Jacob Miller, un peleador que había noqueado en 1 minuto y medio. Los periodistas hacían las preguntas de siempre. Las cámaras parpadeaban. Él se sentía como el rey del mundo. Dixon, ¿hay alguien a quien te gustaría retar a pelear?, preguntó una reportera de ESPN. Debía responder de manera diplomática. Debía agradecer a su oponente, a sus entrenadores, a los fanáticos. Pero el alcohol después del banquete de celebración y la adrenalina del triunfo hicieron su trabajo. ¿Saben qué?, dijo, sonriéndole a la cámara. He vencido a todas las leyendas de este deporte. A todas, excepto a un viejo actor. Steven Seagal piensa que es genial porque actuó en películas de acción hace 30 años. ¿Quiere hacerse famoso a mi costa? Que venga, lo enviaré a donde le corresponde, a un hogar de ancianos. La sala estalló en risas. Las cámaras capturaban ávidamente cada palabra. Y Dixon continuó, embriagado por la reacción de la multitud. En serio, Steven, si todavía tienes suficiente testosterona para llegar al octágono sin andadores, ven. Prometo terminar rápido para que llegues a tiempo a tu dosis de pastillas. Ahora, sentado en la oscuridad de su penthouse, Dixon comprendía la magnitud de su error. Steven Seagal no era un actor común. A sus 70 años, seguía siendo uno de los maestros de artes marciales más respetados del mundo. Cinturón negro séptimo, dan en Aikido, ex instructor de fuerzas especiales. Un hombre que había pasado 50 años de su vida estudiando el arte de la lucha. Dixon, la voz de Stone se volvió aún más fría. Steven, acaba de enviarme una respuesta oficial a tu desafío. ¿Quieres escucharla? Dixon asintió, aunque cada célula de su cuerpo gritaba «no». Stone comenzó a leer. Marcus, dile a este chico que acepto su desafío. Una pelea benéfica, todos los ingresos irán a las familias de veteranos. Un round, reglas de MMA. Atlantic City, el próximo sábado. Y dile que traiga un buen dentista. El corazón de Dixon se detuvo un latido. Pensó que el actor de 70 años simplemente ignoraría sus palabras o respondería a través de las redes sociales. Pero Steven Seagal era de otra generación. Una generación que resolvía conflictos cara a cara. Marcus, escucha. No, tú escúchame. Stone lo interrumpió. Tienes una elección. O peleas con él y lo presentamos como un evento exclusivo, o te niegas y te ves como un cobarde ante el mundo entero. No hay tercera opción. Dixon se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en las calles de Manhattan,
La gente común vivía sus vidas normales, ajena al drama que se desarrollaba en el penthouse sobre sus cabezas. Él recordó su infancia en Detroit, donde creció sin padre, en una casa donde la electricidad se cortaba cada 2 meses. El boxeo se convirtió en su boleto para salir de la pobreza. Las MMA lo hicieron millonario. Y ahora, una frase estúpida podría arruinarlo todo. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó en voz baja. Una pelea benéfica en el Boardwalk Arena, un round de 15 minutos. Todos los ingresos de la transmisión van a la caridad. No hay honorarios para los luchadores. Y Stone hizo una pausa. Si pierdes contra un anciano, tu carrera habrá terminado. ¿Lo entiendes? Sí, respondió Dixon, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Lo entiendo. Después de que la llamada terminó, Dixon se quedó solo con sus pensamientos. Encendió la televisión, cambiando entre los canales de noticias. La historia ya estaba tomando fuerza. El campeón arrogante desafía a la leyenda. Batalla de generaciones. Juventud contra experiencia. Los titulares llenaban todas las publicaciones deportivas, pero lo peor eran los comentarios en las redes sociales. Los fanáticos que ayer lo adoraban, ahora lo llamaban un grosero irrespetuoso. Los videos de sus declaraciones alcanzaron millones de visitas, y la mayoría de los comentaristas no estaban de su lado. Finalmente, alguien pondrá a este arrogante en su lugar. Stephen lo aplastará como a una hormiga. No toques a la leyenda, chico. Esos comentarios predominaban. Dixon intentó llamar a su padre, pero recordó que se había ido de la familia cuando él tenía 12 años. Su madre había muerto hace 3 años de cáncer, sin haber visto sus mayores victorias. La única persona cercana que le quedaba era su hermana menor, Jessica, que trabajaba como enfermera en Detroit. Dixon, ¿qué estás haciendo?, fueron las primeras palabras de Jessica cuando respondió la llamada. Vi las noticias. ¿Te has vuelto completamente loco? Jess, Mamá se habría puesto a llorar al ver en lo que te has convertido, continuó ella, y sus palabras dolían más que cualquier golpe en el octágono. Ella estaba tan orgullosa de ti, le decía a todos los vecinos que su hijo era un verdadero caballero, un luchador educado, y tú te comportas como un matón de la calle. Dixon se sentó en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No quise, simplemente se me salió. Estaba eufórico por la victoria. Stephen Seagal le enseñó a mamá defensa personal en el centro comunitario cuando le diagnosticaron cáncer, dijo Jessica en voz baja. Gratis. Cada sábado venía desde su casa en las montañas para ayudar a las mujeres que temían salir a la calle en nuestro vecindario. Es un hombre santo, Dixon, y tú lo humillaste. Esa información golpeó a Dixon como un rayo. No sabía sobre este lado de la vida de Stephen Seagal. Los medios lo presentaban como una estrella de Hollywood que actuó en películas de acción de los 80 y 90, pero resulta que, tras bambalinas, él estaba involucrado en la caridad, ayudando a la gente, haciendo del mundo un lugar mejor. Jess, lo corregiré, encontraré la manera. ¿Cómo? Ya has dicho demasiado, ahora tendrás que responder por tus palabras. Ella guardó silencio. Mamá siempre decía, el carácter de una persona se manifiesta no cuando gana, sino cuando pierde. Veremos qué carácter tienes. Después de la conversación con su hermana, Dixon no pudo dormir. Caminó por el penthouse, tratando de encontrar una salida a la situación. Quizás disculparse públicamente, pero eso se vería como debilidad después de haber aceptado el desafío. Quizás fingir estar lesionado, pero eso arruinaría su reputación para siempre. A la mañana siguiente, la situación se volvió aún peor. Su agente, Richard Koss, le envió un mensaje de texto. 4 grandes patrocinadores ya han rescindido contratos. Nike está considerando. Llama urgentemente. Dixon se reunió con Richard en su oficina en Midtown. Koss era un hombre alto y delgado con cabello canoso y fríos ojos azules.
El típico agente de Hollywood que podría vender su alma por el precio correcto. Dixon, tendré que ser honesto contigo, dijo Cos sin ofrecerle un asiento. Esta situación es una catástrofe. América Corporativa no quiere asociarse con alguien que humilla públicamente a los ancianos. Richard, ¿es solo una pelea? No. Cos sacudió la cabeza. No es solo una pelea, es una prueba de carácter. Y si pierdes contra un hombre de 70 años, tu carrera no solo terminará en el octágono. Nadie querrá asociarse con un perdedor que no pudo vencer a un anciano. Dixon se dejó caer en la silla, sintiéndose impotente por primera vez en muchos años. ¿Y si gano? Si ganas, golpeando a un anciano, te convertirás en la persona más odiada de América, respondió Cos fríamente. Es una situación sin ganancia, Dixon. Te has metido en un rincón. Durante los días siguientes, Dixon se sumergió en el estudio de su oponente. Lo que descubrió lo hizo lamentar cada palabra dicha en aquella conferencia de prensa. Steven Seagal nació en Chicago en una familia de trabajadores metalúrgicos. A los 17 años comenzó a estudiar Aikido bajo la tutela de un maestro japonés que emigró a América después de la guerra. A los 25 años obtuvo su cinturón negro y abrió su propia escuela. Hollywood lo encontró por casualidad. Un director buscaba un verdadero maestro de artes marciales para una película, y Steven aceptó un pequeño papel. La película fue un éxito y siguieron otras ofertas, pero incluso en la cima de la fama, nunca olvidó sus raíces. Cada fin de semana, Steven daba clases gratuitas a niños de familias desfavorecidas. Fundó una organización que ayudaba a veteranos de guerra a lidiar con el trastorno de estrés postraumático a través de la meditación y las artes marciales. En 40 años de trabajo benéfico, ayudó a miles de personas. Y a este hombre, Dixon lo llamó un viejo actor. Cuanto más aprendía, peor se sentía. Steven había estado casado durante 50 años con una mujer, una maestra de escuela llamada Rachel. Tenían 3 hijos, todos profesionales exitosos, y 8 nietos. Nunca participó en escándalos, nunca habló mal de los demás, ni siquiera de sus críticos. Es un santo viviente, le dijo Dixon a su entrenador Tony Marchetti durante un entrenamiento. Y yo parezco un completo idiota. Tony, un exboxeador de Boston, asintió. Sí, pareces, pero ahora tienes la oportunidad de enmendarlo. ¿Cómo? Muestra clase en el octágono, respétalo, lucha con honestidad, y si pierdes, acepta la derrota con dignidad. ¿Y si gano? Tony lo miró seriamente. Entonces, ayúdalo a levantarse, abrázalo y dile que es un héroe. Muestra a la gente que has aprendido respeto. Pero Dixon sabía que no era tan simple. Cada día traía nuevas humillaciones. Los programas de comedia hacían sketches sobre él. Los programas de entrevistas nocturnas invitaban a expertos que explicaban por qué inevitablemente perdería. Incluso sus antiguos oponentes se pronunciaban en su contra. Dixon siempre ha sido arrogante, dijo Jacob Miller en una entrevista con ESPN. Pero lo que hizo con Steven Seagal sobrepasa todos los límites. Steven es una leyenda que merece respeto. Lo peor era que Dixon comenzaba a creer todo lo que decían de él. Tal vez realmente era un arrogante idiota. Tal vez merecía lo que le estaba sucediendo. 3 días antes de la pelea, ocurrió algo inesperado. Dixon estaba entrenando en el gimnasio cuando vio en la televisión una entrevista con Steven Seagal. Era la primera entrevista que daba desde que aceptó el reto. El periodista preguntó: «Señor Seagal, ¿qué piensa de las declaraciones de Dixon Hanta?» Steven, sentado en una simple silla de madera en su casa en las montañas de Oregón, respondió con calma: «Creo que es un joven que ha perdido su camino. La ira y la arrogancia devoran el alma desde adentro. He visto muchos casos así. ¿No está enojado con él? La ira es un veneno que bebemos, esperando que otro se envenene», respondió Steven con una suave sonrisa. «No estoy enojado. Me da pena». ¿Pena? Imagínese cómo es tener todo el dinero del mundo.
toda la fama, todos los admiradores, pero estar tan infeliz por dentro que te ves obligado a humillar a otras personas para sentirte significativo. Eso no es fuerza, eso es debilidad. Dixon apagó la televisión y se sentó en un banco, poniendo la cabeza entre las manos. El anciano tenía razón. Detrás de todo el dinero, la fama y los admiradores se escondía un vacío. No recordaba la última vez que había sido verdaderamente feliz. Cada victoria traía un alivio temporal, pero luego volvían las dudas, los miedos, la necesidad de demostrar a sí mismo y al mundo que era el mejor. Esa noche soñó con su madre. Ella estaba sentada en la cocina de su antigua casa en Detroit, donde vivieron cuando él era adolescente. En una olla estaba cociendo sopa, la única comida que podían permitirse durante 3 días. «Hijo», le dijo en su sueño, «no te crié para que lastimaras a las buenas personas. Mamá, no quería... Quisieras o no, no importa. Lo que importa es lo que harás ahora. Tienes la oportunidad de corregir tu error. No la desperdicies». Dixon despertó en lágrimas. Por primera vez en muchos años lloró, no de rabia o frustración, sino de vergüenza y arrepentimiento. El día de la pelea llegó más rápido de lo que esperaba. El Boardwalk Arena en Atlantic City estaba lleno hasta el tope. Las entradas se agotaron en horas y la transmisión rompía récords de audiencia. El mundo entero quería ver qué sucedería cuando la arrogante juventud se encontrara con la sabia vejez. En el vestuario, Dixon estaba solo, tratando de concentrarse. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de nerviosismo. Sabía que no era solo una pelea, era un juicio sobre su carácter, transmitido en vivo para millones de espectadores. Tony entró y se sentó a su lado. «¿Cómo va, campeón?» «No soy campeón», respondió Dixon en voz baja. «Los campeones no se comportan como yo». «Es bueno que lo entiendas, significa que hay esperanza». «Tony, ¿y si no puedo golpearlo? ¿Y si salgo ahí y simplemente no puedo levantar la mano contra esa persona?» Tony sonrió. «Entonces, te convertirás en el hombre que tu madre quería que fueras». En otro vestuario se preparaba Steven Seagal. A pesar de su edad, se veía tranquilo y concentrado. Su esposa Rachel estaba a su lado, sosteniéndole la mano. «¿Estás seguro de que esto es correcto?», preguntó ella. «No has peleado en público en 20 años». «Ese chico necesita una lección», respondió Steven. «Pero no la que todos los demás piensan». «¿Cuál es?» «Una lección de compasión, una lección de que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de hacer daño, sino en la capacidad de sanar». Su hijo David, ahora un hombre adulto con sus propios hijos, entró en el vestuario. «Papá, toda la familia está aquí. Los niños están nerviosos». «Diles que el abuelo va a dar una lección de bondad», dijo Steven con una sonrisa. «A veces, las lecciones más importantes se enseñan sin palabras». Cuando anunciaron la entrada de los peleadores, la arena estalló. Dixon salió primero bajo los gritos familiares de los fanáticos, pero algo había cambiado. Normalmente, la multitud lo recibía como a un héroe, pero hoy la reacción era mixta. La mitad animaba por él, la otra mitad en su contra. Caminaba hacia el octágono lentamente, sintiendo por primera vez en su carrera la falta de confianza. Normalmente salía a pelear como un depredador, listo para cazar. Hoy se sentía como un hombre que va a confesarse. Luego apareció Steven Seagal. La arena se silenció por un momento y luego estalló en aplausos. El hombre de 70 años caminaba con paso firme, vestido con simples pantalones cortos negros y una camiseta sin logotipos. Su cabello canoso estaba recogido en una coleta, su rostro tranquilo y concentrado. Pero lo más sorprendente estaba en sus ojos. No había ira, odio o deseo de venganza, solo una tranquila determinación y algo que se asemejaba a la compasión. Cuando ambos peleadores se encontraron en el octágono, el árbitro Dan Miragliotta, un veterano con 30 años de experiencia, los reunió en el centro para darles instrucciones. «Caballeros, conocen las reglas.
Esta es una pelea benéfica, un round de 15 minutos. Luchen con honor, protéjanse en todo momento, toquen los guantes y vayan a sus esquinas. Dixon extendió su guante, pero cuando Steven lo tocó con el suyo, algo extraño sucedió. El anciano lo miró a los ojos y muy suavemente dijo: «Tu madre estaría orgullosa de ti si viera lo que puedes ser». Dixon se quedó paralizado. ¿Cómo sabía él sobre su madre? Pero no había tiempo para preguntas. El árbitro ya los estaba separando hacia las esquinas. Sonó el gong y la pelea comenzó. Dixon se movía con cautela, estudiando a su oponente. Steven se mantenía en el centro del octágono, en una clásica postura de aikido, piernas a la altura de los hombros, brazos relajados, pero listos para la acción. No parecía una persona que se estuviera preparando para pelear. Más bien, parecía un maestro esperando a su alumno. Dixon intentó algunos jabs rápidos, probando la reacción. Steven se apartaba de ellos con movimientos mínimos, como si estuviera bailando. Su cuerpo se movía suavemente, sin sacudidas, como el agua fluyendo alrededor de las piedras. «¡Vamos, Dixon!», gritaban los fanáticos. «¡Muéstrale!». Pero algo lo detenía de un ataque completo. Tal vez eran los ojos de Steven. No había miedo en ellos, solo comprensión y paciencia. O tal vez era la voz de su conciencia, que finalmente había logrado atravesar años de arrogancia. Steven dio un paso adelante. «Te estás conteniendo», dijo con calma, lo suficientemente alto para que Dixon lo escuchara a través del ruido de la multitud. «¿Por qué?». Dixon no respondió, pero intentó una combinación de jab y gancho. Steven atrapó su mano en el momento del golpe, redirigiendo suavemente la energía y soltándola. No era una técnica de dolor ni un intento de hacer daño, solo una demostración de control. «Puedes hacerlo mejor», dijo Steven. «Muéstrame tu verdadero yo». La multitud comenzaba a inquietarse. Habían venido a ver una pelea y estaban presenciando algo parecido a un extraño baile. Dixon atacaba, Steven se defendía o se apartaba, pero nadie intentaba causar un daño serio. En el 5º minuto, algo cambió. Dixon, frustrado por su incapacidad para tocar a su oponente, decidió aumentar el ritmo. Lanzó una serie de golpes rápidos y luego intentó un derribo. Fue entonces cuando Steven mostró por qué era respetado en todo el mundo de las artes marciales. Cuando Dixon intentó agarrarlo por las piernas, Steven usó su propio impulso en su contra. No luchó contra la fuerza, la redirigió. Un movimiento fluido, y Dixon, perdiendo el equilibrio, cayó de espaldas. Steven no lo retuvo, no intentó rematarlo, simplemente se quedó sobre él con la mano extendida, ofreciendo ayuda para levantarse. La arena estalló. Nadie esperaba ver algo así. Dixon, acostado de espaldas, miraba la mano extendida y veía en ella no burla, sino una sincera oferta de ayuda. Tomó la mano de Steven y le permitió ayudarlo a levantarse. En ese momento, algo se rompió dentro de él, no en el mal sentido, sino como una presa que se rompe, liberando todo lo que había estado contenido durante tanto tiempo. «Lo siento», dijo, lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «Lamento lo que dije. No te lo merecías». Steven sonrió. «Lo sé, y te perdono». «¿Por qué?», preguntó Dixon, y en su voz había lágrimas. «¿Por qué eres tan amable conmigo?». «Porque alguna vez yo también fui joven y tonto», respondió Steven, «y alguien mostró compasión hacia mí en lugar de crueldad. Es hora de pasar ese don». El árbitro observaba la escena, sin saber cómo reaccionar. Técnicamente, la pelea continuaba, pero lo que sucedía iba más allá de una competencia deportiva normal. Dixon se enderezó y hizo algo que nadie esperaba. Se quitó los guantes, se acercó a Steven y lo abrazó. «Enséñame», susurró. «Enséñame a ser mejor». La arena se quedó en silencio. 30,000 espectadores, millones de televidentes en todo el mundo, fueron testigos de un momento que no solo cambió la carrera de un luchador,
sino también su propia comprensión de lo que significa ser fuerte. Steven lo abrazó de vuelta. Lección 1, dijo en voz baja. La verdadera fuerza es saber cuándo no usarla. El árbitro, confundido, declaró la pelea un empate técnico. Pero a nadie le importó. La gente se levantaba de sus asientos, aplaudiendo no al ganador o al perdedor, sino a un momento humano de sincero arrepentimiento y perdón. En el vestuario después de la pelea, Dixon se sentó junto a Steven, aún sin creer lo que había sucedido. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora comienza el verdadero trabajo, respondió Steven. Cambiarse a uno mismo es mucho más difícil que vencer a un oponente en el octágono. ¿De verdad estás dispuesto a enseñarme? Steven asintió. Pero no aquí, ven a verme a Oregón. Comenzaremos desde lo básico. ¿Qué básicos? Humildad, disciplina, respeto, todo lo que hace a una persona no solo un buen luchador, sino una buena persona. Dixon miró sus manos, las manos que le habían traído fama y dinero, pero que casi destruyen su alma. ¿Y si no puedo cambiar? ¿Y si eso es simplemente quien soy? Todos pueden cambiar, dijo Steven suavemente, pero solo si realmente lo desean. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Dixon cerró los ojos, recordando el rostro de su madre en sus sueños. Sí, dijo, quiero. Esa noche, las noticias deportivas de todo el mundo no hablaban de la pelea, sino de un momento de humanidad que superó cualquier resultado deportivo. El hashtag verdadera fuerza se volvió tendencia en las redes sociales. La gente compartía historias sobre cómo el perdón había cambiado sus vidas. Pero lo más importante ocurrió una semana después. Dixon voló a Portland y llegó a la casa de Steven en las montañas. Era una simple construcción de madera, rodeada de pinos y silencio. Sin lujos, solo lo necesario para vivir. Bienvenido, dijo Steven, recibiéndolo en la puerta. ¿Listo para empezar? Listo, respondió Dixon, y por primera vez en muchos años, realmente estaba listo para aprender, en lugar de enseñar a otros. Su primera lección no comenzó en el gimnasio, sino en el jardín. Steven le mostró cómo cuidar las plantas. ¿Entiendes la conexión entre la jardinería y las artes marciales?, preguntó. Dixon sacudió la cabeza. Ambas requieren paciencia, respeto por los procesos naturales y comprensión de que el verdadero crecimiento ocurre lentamente, desde adentro. Trabajaron en silencio, sus manos sumergidas en la tierra, plantando semillas que solo germinarían después de semanas o meses. Esa es la lección número 1, dijo Steven cuando terminaron. Aprender a valorar el proceso más que el resultado. Dixon asintió, sintiendo como algo profundamente dentro de él comenzaba a cambiar. Era solo el comienzo de un largo camino, pero sabía que finalmente se estaba moviendo en la dirección correcta. Esa noche llamó a Jessica. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Mejor, respondió él honestamente. Mucho mejor. Vi la pelea. Mamá estaría orgullosa. Sí, dijo Dixon, mirando las estrellas a través de la ventana de la habitación de huéspedes. Creo que sí, y por primera vez en muchos años se durmió sin sentir el vacío en el pecho, sabiendo que mañana sería otro día para ser mejor que ayer. Pero la mañana trajo una llamada inesperada que lo puso todo patas arriba. Dixon, la voz de Richard Coase temblaba de rabia. Necesitas regresar a Nueva York de inmediato. Nike ha rescindido el contrato, todos los demás patrocinadores han seguido su ejemplo, y lo peor de todo, hizo una pausa, y en su silencio se escuchaba la catástrofe. La liga te ha suspendido temporalmente de las peleas hasta que se resuelva la investigación. Dixon se sentó en la cama, sintiendo cómo el mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. ¿Qué? ¿Con qué derecho? Con el derecho de la cláusula de conducta antideportiva, tu negativa a pelear, esa tontería sentimental de los abrazos, la llaman una violación del espíritu de la competencia. Stone dijo que avergonzaste a la liga. Mientras dure la investigación, no puedes pelear.
Steven entró en la habitación con una taza de café al escuchar las voces elevadas. Dixon lo miró con ojos desesperados. Richard, te devolveré la llamada. Colgó y bajó la cabeza entre las manos. Se llevaron todo. El título, el dinero, la carrera, todo por hacer lo correcto. Steven se sentó a su lado en la cama. ¿Y qué sientes? ¿Qué siento? Dixon levantó la cabeza. Sus ojos ardían de lágrimas y rabia. Siento que el mundo se ha vuelto loco. Por primera vez en mi vida actué como un ser humano y me castigan por ello. Está bien, dijo Steven con calma. ¿Está bien? Dixon se levantó. ¿Cómo puede estar bien? He perdido todo. No. Steven sacudió la cabeza. Solo has perdido lo que nunca te perteneció realmente. El dinero, los títulos, la fama. Pero has ganado algo mucho más valioso. ¿Qué exactamente? Tu verdadero yo. Dixon se rió amargamente. Mi verdadero yo, Steven, soy un luchador desempleado sin dinero, sin contratos, sin futuro. ¿Ese es mi verdadero yo? Steven se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veía las montañas. ¿Sabes qué hacía antes de ser famoso? No. Trabajaba en una fábrica, 12 horas al día, 6 días a la semana. El salario apenas alcanzaba para alquilar una habitación en un sótano, pero cada noche iba al dojo y entrenaba. No por dinero, no por fama, porque eso me hacía mejor. Dixon escuchaba, sintiendo cómo su ira lentamente se transformaba en algo diferente. Cuando llegó la fama, casi perdí mi esencia. Continuó Steven. Hollywood, el dinero, todas esas tentaciones. ¿Sabes qué me salvó? ¿Qué? Un niño de 8 años vino a mi dojo después de que su padre lo golpeara casi hasta dejarlo muerto. Costillas rotas, moretones por todo el cuerpo. ¿Y sabes qué me dijo? Dixon sacudió la cabeza. Me dijo, señor Seagal, enséñame a ser fuerte como usted en las películas. Y entonces entendí que toda mi fama vale exactamente lo que el bien que puedo hacer con ella. ¿Qué pasó con el niño? Creció, se convirtió en médico, salvavidas todos los días, y todavía me llama en las fiestas, agradeciéndome por mostrarle otro camino. Dixon se dejó caer de nuevo en la cama. Pero no sé cómo vivir sin peleas. Eso es todo lo que tenía. No. Steven se volvió hacia él. Las peleas son lo que hacías, pero quién eres es algo completamente diferente. En los días siguientes, Dixon se sumergió en el aprendizaje con la desesperación de un ahogado aferrándose a un salvavidas. Cada mañana comenzaba con meditación al amanecer, luego ejercicios físicos, estudio de la filosofía de las artes marciales y nuevamente meditación al atardecer. Pero lo más difícil no eran los entrenamientos físicos, sino trabajar con su propia alma. Cuéntame sobre tu padre, dijo Steven durante una de sus conversaciones nocturnas. Dixon se tensó. ¿Por qué? Porque la ira que llevas dentro no comenzó con la fama. Es mucho más antigua. Un largo silencio. Luego Dixon habló y su voz temblaba. Se fue cuando tenía 12 años. Simplemente recogió sus cosas y desapareció. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No estoy hecho para la vida familiar. ¿Y qué sentiste? Que era mi culpa, que no era lo suficientemente bueno para que él se quedara. Steven asintió. Y toda tu vida has tratado de demostrar que eres lo suficientemente bueno. Cada victoria, cada título, es un intento de hacer que el fantasma de tu padre se sienta orgulloso de ti. Las lágrimas rodaron por el rostro de Dixon. Sí, ¿y sabes qué es lo más aterrador? Incluso cuando me convertí en campeón, incluso cuando el mundo conocía mi nombre, por dentro todavía me sentía como ese niño de 12 años que fue abandonado. Y ahora has perdido todos tus logros externos. ¿Y qué sientes? Dixon reflexionó. Es extraño, pero alivio, como si finalmente pudiera dejar de correr. Fue entonces cuando el horror irrumpió en la casa y lo cambió todo. Rachel, la esposa de Steven, entró en la sala pálida como un lienzo, sosteniendo un teléfono en la mano. Steven,
Su voz temblaba. «Es el hospital. Jessica». Dixon se levantó de un salto. «¿Qué le pasa a Jessica?» «Accidente automovilístico. Está en la UCI en Detroit. Los médicos no saben si sobrevivirá». El mundo se detuvo. La única persona cercana que le quedaba estaba muriendo a miles de millas de allí. Y él estaba sentado aquí, jugando a las prácticas espirituales. «Necesito volar», dijo, ya dirigiéndose a la salida. «Yo vuelo contigo», dijo Steven, poniéndose la chaqueta. «¿Por qué? No es tu problema». Steven se detuvo y lo miró con tal intensidad que Dixon se congeló. «Porque para momentos como este es para lo que se necesitan los maestros. No para enseñarte a meditar en un entorno tranquilo, sino para estar ahí cuando tu mundo se desmorona». El vuelo a Detroit se convirtió en las 4 horas más largas de la vida de Dixon. Steven se sentó a su lado sin intentar consolarlo con palabras vacías, simplemente presente. «¿Y si ella muere?», susurró Dixon mirando por la ventanilla. «¿Y si lo último que pensó de mí es que soy un fracasado que lo ha perdido todo?». «Entonces vivirás con eso», respondió Steven honestamente. «Pero vivirás como una persona que ha aprendido a amar de verdad, y eso es lo que ella podría haber estado orgullosa». En el hospital los recibió el Dr. Anderson, un hombre cansado con ojos amables. «Señor Hunt, su hermana está en estado crítico, trauma craneal, hemorragia interna. Las próximas 24 horas decidirán todo». Dixon asintió, sin confiar en su voz. «Pero hay algo más», agregó el doctor. «Estuvo consciente un tiempo después del accidente. Todo el tiempo repetía tu nombre. Pedía que te dijeran que está orgullosa de lo que te has convertido». Estas palabras rompieron los últimos restos de sus barreras de protección. Dixon cayó de rodillas en el pasillo del hospital y lloró como no lo había hecho desde la infancia. Steven se arrodilló a su lado, le puso una mano en el hombro y también lloró, porque el dolor compartido es un dolor reducido a la mitad. Los siguientes días transcurrieron en una espera aterradora. Dixon se sentó junto a la cama de Jessica, le tomó la mano y habló de todo lo que había querido decir durante todos esos años. «Jess, ¿recuerdas cómo me defendías de los matones en la escuela? Eras del tamaño de un gorrión, pero te lanzabas contra chicos que eran el doble de grandes que tú. Nunca te lo dije, pero fue entonces cuando entendí lo que es el verdadero coraje. Las máquinas pitaban, mostrando signos vitales débiles. ¿Recuerdas a mamá? ¿Cómo nos cantaba antes de dormir, incluso cuando estaba enferma? Quiero ser como ustedes dos, fuerte no porque sepa pelear, sino porque sé amar». En el 5.º día, Jessica abrió los ojos. «Dixon». Su voz era débil, pero su conciencia clara. «Estoy aquí». Él apretó su mano. «No miré a ninguna parte. Tú realmente has cambiado, ¿verdad? ¿No fue un espectáculo para las cámaras?». «No, pequeña, fue de verdad». Ella sonrió débilmente. «Mamá estaría tan feliz. Siempre supo que dentro de ti había esa persona. Solo estaba esperando a que saliera». «Jess, necesito decirte algo. He perdido todo. El título, el dinero, la carrera. No tengo nada». «Eso no es cierto». Ella apretó su mano con dedos débiles. «Tienes a mí. Tienes a alguien que cree en ti sin ningún título». Fue entonces cuando un hombre desconocido en un traje caro entró en la habitación. Alto, canoso, con un rostro autoritario y ojos fríos. «¿Dixon Hunt?», preguntó. «Sí. Me llamo James Griffin. Soy el dueño de la nueva liga de peleas Honor del Guerrero. Necesito hablar contigo». «No ahora», dijo Dixon sin apartar la vista de su hermana. «Ahora», insistió Griffin, «porque lo que hiciste en ese octágono vale más que cualquier título, y quiero construir toda una liga alrededor de esos principios». Dixon se volvió hacia él. «¿De qué hablas?». «De honor, de respeto, de que las artes marciales deben elevar el espíritu humano, no solo entretener a la multitud». Griffin se sentó en una silla. «Después de tu pelea con Steven Graham, decenas de luchadores se acercaron a mí.
Están cansados del circo que representa ahora el MMA. Quieren pelear por algo más grande. ¿Qué me importa a mí otros luchadores? Dixon se volvió de nuevo hacia Jessica. Porque, susurró Jessica, tienes la oportunidad de cambiar no solo tu vida, sino también la vida de otras personas. Griffin continuó. Te ofrezco ser no solo un luchador, sino también la cara de una nueva filosofía en las artes marciales. Una liga donde no solo gana el más fuerte, sino también el que muestra más honor, disciplina y respeto hacia el oponente. ¿Y cuánto cuesta eso?, preguntó Dixon cínicamente. ¿Para ti? Nada. Todos los honorarios van a la caridad. No pelearás por dinero, sino por la oportunidad de mostrarle al mundo que las artes marciales pueden sanar, no solo herir. Steven, que había estado en silencio en un rincón, se acercó a la cama. La decisión es tuya, pero recuerda, a veces las peleas más importantes no ocurren en el octágono. Dixon miró a su hermana, luego a Steven, luego a Griffin. En su cabeza luchaban viejos instintos: el deseo de gloria, dinero, reconocimiento y algo nuevo que había encontrado en esas semanas. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Steven Seagal se convierte en el entrenador principal de la liga, y el 50% de todos los ingresos va a programas de ayuda para niños de familias desfavorecidas. Griffin sonrió. Trato hecho. Pero el momento más importante ocurrió más tarde, cuando todos se fueron y Dixon se quedó a solas con Jessica. Dixon, dijo ella en voz baja, debo contarte algo sobre papá. Su cuerpo se tensó. Jess, no ahora. Ahora, porque debes saber la verdad. Ella inhaló profundamente. Él no solo se fue, estaba enfermo, cáncer de cerebro. Los médicos dijeron que le quedaban 6 meses y que se convertiría en otra persona. Dixon se quedó paralizado. ¿Qué? Se fue para que lo recordáramos vivo, no moribundo. Mamá lo sabía, pero me prohibió decírtelo hasta que tuvieras 18 años. Y luego ya lo odiabas tanto que temía arruinarlo todo. El mundo se dio la vuelta. Todos esos años de rabia, todos los intentos de demostrar su valía a una persona que en realidad lo amaba lo suficiente como para hacerse daño a sí mismo, para salvar a su hijo de un dolor aún mayor. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Dixon con voz temblorosa. En el cementerio de Woodlawn, lote 73. Mamá está enterrada junto a él. Esa noche, Dixon y Steven fueron al cementerio. Hacía frío, lloviznaba, pero Dixon se quedó junto a 2 lápidas y, por primera vez en 30 años, habló con sus padres. «Papá», susurró arrodillándose en el barro. Perdóname por no entender. Perdóname por haberte odiado toda la vida por lo que hiciste por amor». Steven se quedó a un lado, dándole espacio para perdonar. «Mamá». Dixon puso su mano sobre la segunda lápida. «Me he convertido en la persona que querías ver, finalmente». Cuando regresaron al hospital, Jessica estaba dormida. El doctor dijo que estaba mejorando, pero la recuperación completa tomaría meses. Dixon se sentó junto a su cama, le tomó la mano y comprendió que todo había cambiado. No solo su carrera o su situación financiera. Él mismo había cambiado, desde adentro. «Steven», dijo en voz baja, «gracias». «¿Por qué?» «Por mostrarme que la fuerza no es lo que puedes hacer a otros. Es lo que puedes soportar tú mismo». Steven sonrió. Lección aprendida. Un año después, Dixon estaba en el centro de un nuevo octágono de la liga Warriors Honor. Antes de la pelea, él y su oponente se inclinaron el uno al otro, como lo hacían los samuráis hace un siglo. Después de la pelea, el ganador ayudó al perdedor a levantarse y se abrazaron bajo los aplausos de la multitud. En una esquina del recinto, en una silla de ruedas, estaba Jessica. Junto a ella, Steven y Rachel. Todos sonreían, observando cómo Dixon se había convertido no solo en el mejor luchador, sino en la mejor persona. Y en algún lugar del cielo, si se creen esas cosas,
Dos padres finalmente podían estar orgullosos de su hijo no por vencer a otros, sino por haber vencido al más temido de los oponentes, a sí mismo. Y cuando Dixon levantó la vista hacia el techo de la arena, pudo jurar que vio sus rostros reflejados en la luz, sonriéndole desde el otro lado, donde no hay dolor, solo amor y orgullo por el hijo que finalmente había regresado a su verdadero hogar. Pero la historia no terminó esa noche. Lo más importante comenzó después. Un año y medio después, la academia Warriors Heart, que Dixon abrió en el mismo barrio de Detroit donde creció, se convirtió en un lugar de peregrinación para almas perdidas de todo el país. Los niños venían aquí no solo para aprender a pelear, sino para aprender a vivir. Una noche lluviosa de octubre, le llevaron a un niño llamado Tyler Johnson, 15 años, flaco como un palillo, con moretones bajo los ojos y odio hacia el mundo escrito en su rostro. Una copia exacta de Dixon a esa edad, cuando el dolor aún no había encontrado una salida a través de los puños. «No quiero estar aquí», dijo Tyler, cruzando los brazos sobre el pecho. «La trabajadora social me obligó». Dixon lo miró y se vio a sí mismo hace 30 años. «¿Sabes qué? Yo tampoco quería estar aquí a tu edad. Quería que el mundo se hundiera». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque alguien me mostró que la ira se puede convertir en fuerza, pero no la fuerza que piensas». Tyler resopló. «Sí, claro, otro adulto que cree saber cómo es eso». Dixon se arremangó la camisa, mostrando una cicatriz en su antebrazo. «¿Ves esto? Lo conseguí a los 13, cuando traté de proteger a mi madre de su novio de turno, con una botella en la mano». Los ojos de Tyler se agrandaron. «¿Y esto?» Dixon mostró otra cicatriz en su cuello. «Es de una pelea en un callejón a los 16. Pensé que si era lo suficientemente enojado, lo suficientemente cruel, el dolor se iría». «¿Se fue?» «No, solo se volvió más profundo». Tyler bajó la mirada. «Tengo un padre, él...» «Lo sé», dijo Dixon en voz baja. «No es necesario que hables». «Lo sé». En los meses siguientes, Dixon observó cómo Tyler comenzaba a descongelarse lentamente. Al principio, el chico venía solo porque estaba obligado, pero poco a poco algo cambió. Comenzó a hacer preguntas, a participar en los entrenamientos, incluso a sonreír. Steven, que ahora pasaba la mitad de su tiempo en la academia, trabajaba con Tyler en el control de la ira. «La ira es una emoción secundaria», explicaba. «Siempre hay dolor oculto debajo. Hay que llegar a la fuente». Una noche, cuando todos los alumnos ya se habían ido, Tyler se quedó. Estaba sentado en una esquina del salón, abrazando sus rodillas con los brazos, y lloraba. Dixon se acercó y se sentó a su lado sin decir una palabra. «Lo hizo de nuevo», susurró Tyler. «Llegó a casa borracho y no pude detenerlo. No soy lo suficientemente fuerte». «Tyler, escúchame». Dixon se giró hacia él. «Tu tarea no es proteger a tu madre de tu padre. Eso no es trabajo de un niño». «Entonces, ¿de quién?» «De los adultos, de la policía, de los servicios sociales, de las personas que están capacitadas para ello». «Pero no hacen nada». «Entonces encontraremos a quienes sí lo hagan». Y lo hicieron. Dixon se puso en contacto con sus contactos en la policía, con abogados que trabajaban pro bono, con refugios para mujeres. Después de varios meses recolectando pruebas y trabajando con los servicios sociales, finalmente arrestaron al padre de Tyler, y el chico y su madre se mudaron a un lugar seguro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Tyler. «¿Por qué nos ayudaste?». Dixon lo miró durante un largo rato, recordando todo lo que él mismo había pasado. «Porque alguna vez nadie me ayudó, y no quiero que otro niño crezca con ese dolor». Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió durante el torneo de la academia. Tyler iba a pelear contra un chico de su edad de otra escuela. El oponente era más fuerte, más experimentado, y Tyler estaba perdiendo casi toda la pelea. En los últimos segundos del round, Tyler encontró una apertura para un golpe poderoso que podría noquear a su oponente.
Dixon vio cómo el chico se preparaba para lanzarlo, cómo una antigua furia brillaba en sus ojos. Pero en lugar de golpear, Tyler se detuvo, ayudó a su oponente a recuperar el equilibrio y terminó la pelea con un abrazo respetuoso. Perdió por puntos, pero ganó algo mucho más importante. ¿Por qué no golpeaste?, preguntó Dixon después de la pelea. Porque él no es mi enemigo, respondió Tyler. Mi enemigo es la persona en la que podría convertirme si no aprendiera a controlarme. En ese momento, Dixon comprendió que el círculo se había cerrado. El dolor que había llevado toda su vida finalmente había encontrado sentido. No era una maldición, sino un regalo, la capacidad de entender a otros niños perdidos y mostrarles el camino a casa. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Unos meses después, un hombre que Dixon nunca esperó ver llegó a la academia, Marcus Stone, el mismo presidente de la liga que le había quitado su título. Dixon, dijo al entrar en el salón donde se llevaba a cabo el entrenamiento, necesito hablar contigo. Salieron a una pequeña oficina. Stone parecía más viejo, cansado. Vine a disculparme, dijo sin preámbulos. Dixon levantó una ceja. ¿Por qué? Por haberte despojado del título, por no haber entendido en ese momento que hiciste algo revolucionario. Stone se sentó en una silla frente a él. ¿Sabes lo que le pasó a nuestra liga después de que te fuiste? No. Se convirtió en un circo. Los luchadores intentan superarse unos a otros en grosería y agresión. Las calificaciones caen. Los patrocinadores se van. La gente está cansada del espectáculo. Dixon escuchó en silencio. Y tu liga, Honor del Guerrero, está cambiando todo. Niños de todo el país le piden a sus padres que los inscriban contigo. Los adultos quieren aprender tu enfoque. No creaste solo un deporte, creaste un movimiento. ¿Y qué quieres? Stone sacó documentos de su maletín. Quiero que regreses, que seas presidente de nuestra liga. Total libertad de acción, presupuesto ilimitado para caridad, derecho a cambiar todas las reglas. Dixon miró los papeles, pero no los tomó. ¿Y cuál es la trampa? No hay trampa. Reconozco que estuve equivocado y quiero corregir mi error. Un largo silencio. Luego Dixon sacudió la cabeza. No. ¿Qué? Dije que no. Stone parecía confundido. ¿Pero por qué? Es la oportunidad de cambiar todo el deporte. Dixon se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver el gimnasio. Allí, Tyler estaba enseñando a los novatos los fundamentos del Aikido, corrigiendo pacientemente sus movimientos. Porque ya estoy cambiando el deporte, un niño a la vez, y eso es más importante que cualquier título o liga. Dixon, ¿entiendes el poder que te ofrezco? Lo entiendo, y es precisamente por eso que me niego. Se volvió hacia Stone. El poder corrompe, y yo ya fui corrompido por él una vez. No repetiré ese error. Stone recogió los documentos y se levantó. Si cambias de opinión, no cambiaré de opinión. Después de que Stone se fue, Dixon se quedó solo en la oficina. Pensaba en el camino que había recorrido, de campeón arrogante a hombre que había encontrado su verdadera vocación en ayudar a los demás. Alguien llamó a la puerta. Entró Steven. Escuché la conversación, dijo. ¿Estás orgulloso de tu decisión? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy 100% seguro de que hice lo correcto. Steven sonrió. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Cuál es? El conocimiento es saber cómo obtener lo que quieres. La sabiduría es entender lo que realmente quieres. Esa noche, Dixon fue al cementerio. Hacía esto cada mes. Visitaba las tumbas de sus padres, les contaba sobre su vida, sobre los niños a los que enseñaba, sobre las personas a las que había salvado. Papá, mamá, decía, de pie entre dos lápidas. Hoy me ofrecieron recuperar todo lo que perdí. El título, la fama, el dinero. ¿Y saben qué? Ni siquiera dudé. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma aprobara sus palabras. Porque entendí que nunca perdí nada.
Simplemente finalmente encontré lo que he estado buscando toda mi vida. Propósito, significado, una forma de hacer del mundo un lugar mejor. Se arrodilló y puso las manos sobre la fría piedra. Gracias, por el dolor que me enseñó a ser compasivo, por la soledad que me enseñó a valorar la cercanía, por todos los errores que me llevaron por el camino correcto. En el silencio del cementerio nocturno, Dixon sintió algo que nunca había sentido, una paz completa y absoluta. Sabía quién era, sabía por qué vivía, y por primera vez en su vida, eso era suficiente. Años después, cuando Tyler Johnson se convirtió en médico y abrió una clínica para niños de familias desfavorecidas, cuando cientos de otros alumnos de Dixon se dispersaron por el mundo, llevando consigo lecciones de honor y compasión, cuando la academia Warriors Heart se convirtió en un modelo para miles de escuelas similares en todo el mundo, la gente le preguntaba a Dixon sobre el secreto de su éxito. No hay ningún secreto, respondía siempre. Simplemente, un día entendí que vencer a los demás es fácil. Lo más difícil es vencer a uno mismo. Y aún más difícil es ayudar a alguien más a vencerse a sí mismo. Y cada vez que decía estas palabras, en el fondo de su alma escuchaba la voz de Steven Seagal. Lección aprendida. Pero la lección más importante, Dixon la recibió en el último día de su vida, muchos años después. Estaba acostado en una habitación de hospital, rodeado de cientos de personas cuyas vidas había cambiado. Tyler le sostenía una mano, Jessica la otra. Steven, ya muy anciano, estaba sentado en una silla al lado. Señor Hunt, dijo una joven enfermera, tiene muchos visitantes más. ¿Desea recibirlos? Dixon miró por la ventana, donde el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. No, dijo en voz baja. Tengo todo lo que necesito. Y en los últimos momentos de su vida, mirando los rostros de las personas que amaba y que lo amaban, no por los títulos o el dinero, sino por lo que se había convertido, Dixon Hunt finalmente comprendió el verdadero significado de la victoria. La victoria no es lo que le quitas a los demás, la victoria es lo que das.